Capítulo 6. Recogiendo 200 yuanes. A los ojos de los estudiantes, la mascota de la maestra era uno de los insultos más humillantes. Jin Mingsen pensó que Sunin se enfurecería con él después de decir esto. Pero, lo que no sabía era que Sunin tenía el alma de un adulto. Este tipo de ataque infantil no era nada para un adulto, así que sonrió con indiferencia y respondió, sí, mierda. Jin Mingsen sintió que estaba golpeando algodón y no pudo evitar maldecir por lo bajo. Sunin se sorprendió cuando lo escuchó maldecir. Era un adulto y había escuchado una buena cantidad de malas palabras, pero incluso él nunca había escuchado un lenguaje tan vulgar antes. De repente entendió por qué la familia Wei, incluso después de traer de vuelta al villano, nunca llegó a gustarle, dudando continuamente entre los jóvenes maestros reales y los falsos. Peinado escandaloso, apariencia descuidada, sacudía las piernas y maldecía. Junto con la interminable cantidad de chismes y rumores, no era de extrañar que no les gustara. El falso joven maestro era talentoso y bien educado. Por el contrario, el pequeño villano no podía compararse, por lo que no fue sorprendente que la familia Wei dudara. Originalmente, Sunin planeó encontrar una oportunidad para decirle la verdad al pequeño villano y enviarlo de regreso a la familia Wei, pero, ahora, decidió renunciar a esta idea. Si el pequeño villano regresaba así, era probable que terminara muriendo horriblemente nuevamente. Sunin decidió corregir primero algunos de sus malos hábitos. Los dos entraron al consultorio del médico uno tras otro. El médico de la escuela le preguntó a Jin Mingsen sobre la causa de sus heridas. Me peleé. ¿Dónde estás herido? Mi cuerpo entero. El médico de la escuela y Sunin se sobresaltaron. En ese caso, tendré que hacer un examen de cuerpo completo. Jin Mingsen se negó. No, son solo algunos rasguños. Solo dame un poco de medicina y estará bien. Sunin escuchó lo que dijo y sintió que esto no funcionaría, por lo que él mismo le habló al médico de la escuela. Se mete en peleas a menudo. Puede haber secuelas de sus heridas pasadas. Jin Mingsen lo miró fijamente. La mirada en sus ojos era hostil y dura. Sunin hizo la vista gorda ante su mirada amenazante y continuó hablando con el médico de la escuela. El tipo con el que peleó es más grande y más fuerte que él, no se contiene en absoluto. Jin Mingsen frunció los labios y apretó los puños en silencio. Advirtió a Sunin en voz baja, ocúpate de tus propios asuntos. El médico de la escuela inmediatamente se puso muy serio. En ese caso, tenemos que hacer un examen de cuerpo completo. Si ha sufrido lesiones en la cabeza, lo mejor es realizar una resonancia magnética. Para el abdomen, podemos usar ultrasonido. Otras lesiones se pueden diagnosticar a través de otras pruebas. Sin embargo, nuestra escuela no está equipada para realizar estos exámenes, por lo que tendrá que ir al hospital. Sunin anotó todo lo que el médico mencionó uno por uno. Los dos salieron de la oficina del doctor. Jin Mingsen caminó hacia el edificio de enseñanza con una cara hosca. Sunin lo detuvo y le preguntó, ¿qué estás haciendo? El médico nos dijo que nos hicieran un examen en el hospital. No voy. Jin Mingsen giró la cabeza y se sacudió la mano. Si estás herido, ¿qué tiene que ver contigo? Los ojos de Jin Mingsen estaban fríos. El chico no era muy alto, su cuerpo era delgado y tenía una cara bonita. Si se pusiera una falda, probablemente sería tan bonito como una niña. No me odiabas. No dijiste que mi papá fue a la cárcel, así que definitivamente yo también terminaría en la cárcel. ¿Qué? ¿Ahora de repente quieres desarrollar una conciencia? Sunin se quedó atónito e inconscientemente soltó su mano. El pequeño villano dio media vuelta y se fue. La imagen de su espalda parecía terca y arrogante mientras se alejaba. Sunin, parado en medio de la pista de atletismo, estaba terriblemente abatido. De repente se dio cuenta de que ya había una brecha de 7 años de abandono entre él y el villano. Durante esos 7 años, él había sido una de las personas que lo había intimidado y excluido. Ya debe de estar en lista negra desde hace mucho tiempo. Había tratado al villano así al principio, pero ahora de repente estaba actuando amablemente con él sin ninguna razón. Era natural que él pensara que era falso. Si intentaba acercarse al villano, solo lo disgustaría. Además, ¿el villano se negó a ir al hospital porque realmente no quería, o fue para ahorrar dinero? Probablemente fue por el bien del dinero. Sunin se sintió impotente. Entonces, en secreto, regresó al consultorio del médico y le pidió al médico que le recetara un medicamento para los moretones. Luego, le llevó la medicina a su maestro de aula y le pidió que se la entregara al villano.
El pequeño villano tuvo que aceptar la medicina bajo la autoridad del maestro de aula. Sunin estaba un poco aliviado. Durante los siguientes días, Sunin dejó de molestar al villano para entablar una buena relación con él. Quizás, para Jin Minsen, su misma existencia ya se había convertido en una herida. Por lo tanto, el mejor curso de acción probablemente sería no molestarlo. Volvió a pensar en su forma de pensar anterior. No le gustaba cómo sacudía las piernas, no le gustaba cuando maldecía, no le gustaba su escandaloso peinado, pero ¿qué cualidades tenía para no gustarle? ¿Quién era él para no quererlo? La aversión también era una forma de discriminación. Incluso había prometido cambiar a Jin Minsen. Su intención inicial era buena, pero ¿quién era él para hacer eso? Sunin estaba un poco perdido. No sabía por qué de repente transmigró a esta novela, y no sabía por qué se le ocurrió la idea de intentar cambiar a Jin Minsen. Probablemente fue porque simplemente no podía aceptar el miserable final del pequeño villano. Si su fariseísmo hizo que Jin Minsen se sintiera incómodo, entonces probablemente sería mejor si no lo molestara. Podría haber sido porque se dio cuenta de que Sunin ya no lo estaba molestando, pero Jin Minsen ya no lo trataba como a un enemigo. Los dos no interfirieron entre sí en lo más mínimo, como dos campamentos militares separados. Ni siquiera se hablaban a menos que fuera absolutamente necesario. Jin Minsen continuó durmiendo en clase y sin prestar atención a las conferencias. No fue al hospital, pero los moretones en su rostro desaparecieron gradualmente. También se veía mucho mejor que antes. Tal vez realmente fue solo una lesión en la piel. Sunin secretamente dejó escapar un suspiro de alivio. Al mediodía, Jin Minsen continuó acostado en su escritorio. Cuando Sunin regresó del almuerzo, descubrió que Jin Minsen todavía estaba acostado en su escritorio, inmóvil. No fue a almorzar. Hasta que comenzaron las clases de la tarde, Jin Minsen no abandonó el aula ni una sola vez. No había comido en todo el día. ¿No tenía hambre? Después de la primera clase, Sunin sacó algo de dinero de bolsillo para comprar 2 paquetes grandes de bollos de pan Wan Wan. Le pidió al monitor de la clase, Chen Xiaoyu, que repartiera los bollos a todos en la clase, pero, lo más importante, a Jin Minsen. Luego, le hizo prometer que lo mantendría en secreto. Chen Xiaoyu repartió el pan a sus otros compañeros de clase. Ella dijo que su familia accidentalmente había comprado demasiado y no pudieron terminarlo, por lo que todos recibirían uno. ¡Viva el monitor de clase! Los mocosos traviesos de la clase estaban encantados. Chen Xiaoyu era la chica más popular de la clase. Era hermosa y tenía una personalidad amable. Sunin notó que Jin Minsen tenía una mejor actitud hacia Chen Xiaoyu que hacia sus otros compañeros de clase. Chen Xiaoyu repartió el pan hasta que llegó a Jin Minsen. Luego, le entregó uno a Jin Minsen. Tienes que comerlo, ¿de acuerdo? Chen Xiaoyu le habló suavemente a Jin Minsen. Jin Minsen levantó la cabeza y miró en silencio el pan que estaba sobre su escritorio. El pan era del tamaño de la palma de la mano, de forma ovalada y envuelto en plástico. Se veía muy sabroso. Chen Xiaoyu miró a Sunin, luego, se dio la vuelta y continuó repartiendo el pan. Jin Minsen miró el pan por un rato. Al ver que todos se los estaban comiendo, abrió el paquete y lo remató de un solo bocado. Sus hábitos alimenticios no eran muy bonitos. Si quisiera el reconocimiento de la familia Wei, probablemente también tendría que aprender etiqueta. Sunin rápidamente puso fin a estos pensamientos. Después de dudar por un momento, le entregó su bollo de pan a Jin Minsen y dijo, no tengo mucha hambre, es tuyo. El chico lindo amontonó sus libros de texto en medio de sus 2 escritorios, dibujando claramente una línea entre los dos. Sunin retiró torpemente el pan. Después de varios días, descubrió que Jin Minsen nunca iba a la cafetería a almorzar. En el pasado, Jin Minsen siempre almorzaba, pero no lo hizo durante los últimos días. No parecía que estuviera enfermo o incómodo. ¿Será que no tenía dinero? ¿Ni siquiera tenía dinero para el almuerzo? ¿O estaba ahorrando el dinero del almuerzo para otra cosa? Sunin continuó observando. Jin Minsen no tenía hábitos de gasto extravagantes. Nunca compró bocadillos ni juguetes. Ni siquiera iba a los cibercafés a los que solían ir otros chicos. Siempre se iba a casa justo después de la escuela. A veces, se paseaba por las calles o el vecindario hasta que oscurecía antes de dirigirse al edificio. Jin Minsen no almorzó durante varios días seguidos. Sunin estaba muy preocupado por su condición física. Le envió a Jin Minsen algunos bocadillos a través de Chen Xiaoyu,
Pero ¿cómo se suponía que el pan y las galletas tomarían el lugar de una comida real? La secundaria fue un periodo de crecimiento importante para el cuerpo. No podía seguir saltándose comidas. Dio la casualidad de que Jin Min-sen y Sunin estaban ambos en tareas de limpieza hoy, por lo que ambos fueron retenidos por un momento. Después de que los otros dos compañeros de clase en tareas de limpieza se fueran, Sunin también se apresuró a salir. Arrojó 200 yuanes al suelo del pasillo y rápidamente corrió hacia el hueco de la escalera para esconderse. Papazo había abierto una tienda de muebles y el negocio iba bastante bien. Parecía feroz, pero realmente amaba mucho a su hijo y, a menudo, le daba dinero de bolsillo. Sunin tenía mucho dinero disponible y también ahorró gran parte de su asignación. Prácticamente podría ser considerado un mini billonario en comparación con el resto de su clase. Después de un rato, Sunin escuchó el movimiento en el pasillo y con cuidado asomó la cabeza para ver. Vio a Jin Min-sen mientras salía del aula y cerraba la puerta del aula detrás de él. Entonces, Jin Min-sen bajó la cabeza y vio los 200 yuanes en el suelo. Levantó la cabeza y miró a su alrededor. Después de un momento, se inclinó para recogerlo. Al ver que recogió el dinero, Sunin dejó escapar un suspiro de alivio en silencio. Luego, comenzó a deslizarse silenciosamente escaleras abajo como un ladrón. Antes de que hubiera dado 2 pasos, de repente escuchó un grito desde atrás. «Sunin». La voz era tranquila y clara. Sunin se detuvo y levantó la cabeza. El chico con el pelo teñido de amarillo bajó las escaleras. El sonido de sus pasos era nítido y claro en la escalera vacía. Jin Min-sen se acercó a él con el rostro en blanco y le entregó los 200 yuanes. «Se te cayó el dinero». El corazón de Sunin tembló. Rápidamente fingió palpar sus bolsillos. «¿En serio?» «No me parece». Los ojos de Jin Min-sen eran claros y sus párpados delgados. Tenía profundos párpados dobles, que complementaban sus brillantes ojos negros. Cuando levantaba los párpados y se enfocaba en alguien, se podía sentir una pizca de frialdad dentro de ellos. El dinero se dejó caer en medio del pasillo. No hay forma de que los otros dos de turno no lo hayan visto. Esto significa que el dinero se dejó caer después de que los dos abandonaron el salón de clases. Si ellos fueron los que arrojaron el dinero, hubiera sido imposible que te lo perdieras ya que estabas justo detrás de ellos. Eso significa que no fueron ellos quienes arrojaron el dinero. No había nadie en el pasillo después de que saliste del aula. Eso significa, Jin Min-sen le entregó lentamente los 2 billetes rojos a Sunin. «Se te cayó». El pequeño villano tenía un coeficiente intelectual muy alto. Frente a la mirada perspicaz del pequeño villano, Sunin ya no pudo negarlo. Tocó deliberadamente el bolsillo de la camisa de su uniforme escolar y fingió estar sorprendido. «Oh, es cierto. Tenía 200 yuanes en el bolsillo. Casi lo olvido». Extendió la mano y tomó uno de los 2 billetes de la mano del niño, dándole una sonrisa agradecida. «Gracias por recoger mi dinero por mí. Te daré la mitad como agradecimiento». Jin Min-sen lo miró fijamente por un momento. Justo cuando la sonrisa de Sunin estaba a punto de colapsar, Jin Min-sen metió el otro billete en el bolsillo de la camisa de Sunin. Luego, se metió las manos en los bolsillos y bajó las escaleras tranquilamente. Su expresión indiferente y su actitud arrogante parecían decir, «No necesito tu maldito dinero». Mientras Sunin sostenía el billete rojo, de repente pensó en un meme de internet. El payaso era en realidad yo todo el tiempo. Se quedó allí por un momento. Luego, a regañadientes guardó su dinero y bajó las escaleras con su mochila. No había esperado que el pequeño villano le devolviera el dinero, incluso cuando él mismo estaba corto de dinero. No había previsto esto en absoluto. Recoger algo era diferente de robar. Además, no eran miles o millones de dólares. Fueron solo 200 yuanes. Embolsarse el dinero no se habría considerado un gran problema, y mucho menos un delito. Una persona normal, incluso alguien que no necesita dinero, probablemente solo lo tomaría como algo de suerte y se embolsaría el dinero para comprarse un refrigerio. Pero Jin Min-sen decidió devolverle el dinero incluso cuando no podía permitirse el lujo de comer. Sunin no creía que este tipo de persona robara. Sunin siguió a Jin Min-sen en silencio, siempre manteniendo una distancia de al menos 3 metros entre ellos. Jin Min-sen caminó muy lentamente. Nunca tuvo prisa por regresar a casa, pero tampoco se unió a los otros niños de su clase para jugar juegos, ir al karaoke o salir a comer. Ese tipo de cosas eran demasiado caras para que él pudiera pagarlas.
Sunin estaba un poco avergonzado de pasarlo, por lo que lo único que podía hacer era mantener la misma velocidad de caminata que Jin Min-sen, siguiéndolo detrás. Los dos muchachos caminaron con paso firme por las ruidosas y bulliciosas calles. Cuando el de delante se detuvo, el de atrás también se detuvo. Cuando el que estaba delante caminó hacia adelante, el que estaba detrás también caminó hacia adelante. Inesperadamente, hizo una imagen bastante armoniosa. Capítulo 7. Teñirse el pelo de rubio. Sunin no logró llevarle el dinero a Jin Min-sen, pero no se rindió. Llamó a la señora Kai para avisarle que iba a reunirse con un par de compañeros de clase esta noche. Sin embargo, en realidad estaba en cuclillas en el hueco de la escalera de su edificio, al acecho. El villano había subido primero. Sunin se puso en cuclillas en el hueco de la escalera hasta que sus pies se entumecieron. Eran alrededor de las 8:30 de la noche cuando vio a Zhou Juan, que se dirigió a su casa después del trabajo. Zhou Juan tenía una mirada cansada en su rostro. Unos mechones de cabello cayeron de su cabello recogido hacia atrás. Cualquiera que la viera sentiría simpatía por una mujer tan trabajadora, pero Sunin no parecía sentir lástima por ella. Detuvo a Zhou Juan. Su expresión era a la vez cortés y distante. Zhou Juan fue tomada por sorpresa cuando lo vio. Ella lo reconoció como el chico del incidente de la botella de cerveza. Inmediatamente se puso nerviosa y se apresuró a preguntar, ¿qué pasa? ¿Min-sen volvió a causar problemas? Te pido disculpas en su nombre. Sunin frunció el ceño y la interrumpió. Ni siquiera he dicho nada. ¿Por qué te estás disculpando? Pensé que Min-sen se había metido en problemas nuevamente. Ha sido un puñado desde que era joven, siempre provocando problemas. Sunin ya no podía escuchar esto. Señora Zhou, puede que ya no lo recuerdes, pero yo lo recuerdo muy claramente. Cuando tenía 4 años, esa vez en el patio de recreo de la comunidad, obviamente fue el pequeño gordito quien empujó a Jin Min-sen primero, pero asumiste que era culpa de Jin Min-sen sin siquiera preguntar sobre la situación. Incluso lo obligaste a disculparse. Zhou Juan se sorprendió. A Sunin no le importaba si se sentía incómoda o no, y continuó hablando. Cada vez que Jin Min-sen tiene un desacuerdo o malentendido con alguien, nunca preguntas quién tiene razón o no, siempre lo obligas a disculparse. ¿Qué clase de madre eres? Sunin miró a los ojos cada vez más inquietos de Zhou Juan y dijo palabra por palabra. Ninguna madre haría esto. A veces siento que no eres la verdadera madre de Jin Min-sen. El rostro de Zhou Juan palideció al instante y sus pupilas se abrieron. Fue solo por un breve momento, pero Sunin lo notó. No pudo evitar burlarse internamente. Efectivamente, ella tiene una conciencia culpable. La novela dice que Zhou Juan fue muy amable con Jin Min-sen. Cuando golpeaban a Jin Min-sen, ella lo consolaba. Ella fue quien lo apoyó para ir a la escuela. Parecía una buena madre en la superficie, pero una verdadera madre se escondería en el fondo y dejaría que su esposo golpeara a su hijo. ¿Obligaría a una madre de verdad a su hijo a disculparse cuando no ha hecho nada malo? ¿Una madre de verdad empujaría a su hijo a echar la culpa por algo que nunca hizo? ¡Qué broma! Zhou Juan lo amaba en la superficie, pero sabía mejor que nadie que Jin Min-sen no era su hijo biológico. Su amor era superficial. Falso. Una maldita actuación. Es como si quisiera gritarle al mundo entero, mira lo buena que soy con él. Entonces, Jin Min-sen, incluso después de que se exponga la verdad, no puedes maltratarme. Después de reconocer la verdadera naturaleza de Zhou Juan, Sunin estaba aún más disgustado. ¿Sabías que Jin Min-sen no tiene suficiente dinero para comprar el almuerzo? Solo tiene 14 años. ¿Solo le das 2 comidas al día? La voz de Sunin era gélida. Nuestro maestro de salón sabe que vivo en el mismo edificio que él. Ella me dijo específicamente que te preguntara. El maestro de salón era como una pequeña herramienta útil. Cada vez que necesitaba una buena excusa, podía sacar la tarjeta de maestro de salón. ¿Él no tiene dinero para comer? Zhou Juan se apresuró a explicarse. ¿Cómo es eso posible? Le di dinero. Tal vez no le di suficiente dinero y lo gastó en otra cosa. Nuestra situación financiera no es muy buena y no gano mucho. A Min-sen, mi Min-sen, lo ha pasado mal. Cuanto más hablaba Zhou Juan, más se emocionaba. Incluso se tapó la cara con las manos y empezó a llorar. Los vecinos que pasaban la miraban con curiosidad. Sunin sintió que le dolía la cabeza cuando la vio llorar.
El maestro de salón me dijo que hay alguien dispuesto a proporcionar ayuda financiera a los estudiantes desfavorecidos. Aparentemente, les gustó Jin Ming-sen, y se preguntaban si estás dispuesto a aceptar donaciones. Zhou Juan se secó las lágrimas y felizmente respondió, ¿hay algo así? Por supuesto que estamos dispuestos. Sunin dijo con la cara en blanco, estoy a cargo de las donaciones para nuestra clase. Todo lo relacionado con las donaciones se organizará a través de mí. Deme su número de teléfono. Zhou Juan lo miró vacilante. Sunin puso los ojos en blanco. ¿Crees que realmente quiero tu número de teléfono o algo así? Avergonzada, Zhou Juan finalmente le dio su número de teléfono. Sunin le entregó los 2 billetes de 100 yuanes que tenía encima. También le entregó un papel para que lo firmara, con la leyenda, el tutor de Jin Ming-sen, Zhou Juan ha recibido una donación de 200 yuanes. ¿Solo 200? Dijo Zhou Juan un poco decepcionada. Esto es para el dinero de su almuerzo. Solo puedo dar 200 yuanes a la vez. Fírmalo rápido. Si les daba demasiado, probablemente todo terminaría en los bolsillos de Zhou Juan y Jin Qian. Ella pensó que él era estúpido. Oh, dijo Zhou Juan, luego, tomó la pluma y firmó con su nombre con cuidado. El propósito del papelito era muy simple. Sunin temía que Zhou Juan se quedara con el dinero. De esta manera, al menos lo pensaría 2 veces antes de hacer algo que se supone que no debe hacer. El donante visitará regularmente para enviarme las donaciones. Soy el compañero de asiento de Jin Ming-sen, así que le haré saber cuál es la situación. Asegúrate de no usar el dinero para otras cosas. Si hace un mal uso de las donaciones, el donante dejará de enviarlas. Zhou Juan sonrió y dijo, entiendo, no te preocupes. Se lo daré en cuanto llegue a casa. Además, Jin Ming-sen tiene un fuerte sentido de orgullo. Señora Zhou, probablemente sea mejor si no le habla de las donaciones. Zhou Juan estuvo de acuerdo de inmediato. Por supuesto que estaba dispuesta a aceptar. De esta manera, podría atribuirse el mérito de todo sin gastar un solo centavo de su propio dinero. Sunin guardó el papel y se dio la vuelta para irse a casa. Cuando llegó a casa, se dio cuenta de que aún no había cenado. Sin embargo, le mintió a la señora Kai y le dijo que cenó con sus compañeros de clase. No se atrevía a calentar comida en la cocina y exponerse, así que agarró unas cuantas galletas de arroz para calmar el hambre por el momento. Al día siguiente en la escuela, Sunin esperó ansiosamente. Cuando terminó la última clase de la mañana, se demoró a propósito y siguió mirando a la persona a su lado. Los otros estudiantes en el salón de clases salieron en grupos de 2 y 3. Un par de amigos invitaron a Sunin a almorzar juntos, por lo que Sunin no tuvo más remedio que levantarse e irse con ellos. Una vez que llegó a la puerta del salón de clases, finalmente vio al villano levantarse de su escritorio y secretamente dejó escapar un suspiro de alivio. Solo había una cafetería en toda la escuela. El grupo de chicos hizo fila para conseguir su comida y buscó una mesa para sentarse. Sunin miró a su alrededor distraídamente. Oye, Sunin, ¿qué estás mirando? Lo Niao dijo un poco triste. ¿Me estás escuchando? Sunin volvió en sí y respondió con poco entusiasmo. Sí. Por el rabillo del ojo, vio al pequeño villano sosteniendo una bandeja de metal con el almuerzo. Tranquilizado, su rostro finalmente reveló un poco de alegría. Wang Sensen chasqueó la lengua. TSK. Últimamente, he estado viendo a Sunin reuniéndose con Chen Xiaoyu en privado. Apuesto a que está mirando a Chen Xiaoyu, ¿verdad? ¿De verdad? Lo Niao estaba descontento. Oye, no puedes ir tras la chica de tu amigo. Primero me gustó Chen Xiaoyu. Sunin, no estás siendo justo. Sunin se apresuró a darle una de sus baquetas a Lo Niao y le aseguró, en realidad, no me siento así por Chen Xiaoyu. ¿Me lo prometes? Lo Niao recogió la baqueta, incrédulo. Sunin bromeó, ¿no dijeron que soy gay, que me gustan los chicos? ¿No saben todos esto ahora? El grupo se rió de la broma. Lo Niao se sintió aliviado y felizmente comió su almuerzo. Eso me gusta más. Oye, mira. Wang Sensen de repente los miró. ¿Esa chica no sabe sobre la reputación de Jin Ming-sen? No puedo creer que tenga las agallas para acercarse a él. Sunin volvió la cabeza y vio a una chica sentada junto a Jin Ming-sen. Ella también tenía el cabello teñido de amarillo, luciendo un estilo de chica de funk. Sabes, la apariencia de Jin Ming-sen no es mala. Es natural que les guste si no saben nada sobre él.
TCH, los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Escuché que esa chica lo haría con cualquiera. Ella es la pareja perfecta para el matón de la escuela. Los chicos se echaron a reír. De repente, algo golpeó contra la mesa. Los dos niños se sobresaltaron y miraron a Sunin al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Lo Niao preguntó con cautela. La cara de Sunin estaba fría. ¿Cómo puedes decir algo así sobre una chica? Los dos chicos se miraron consternados. Wang Sensen tartamudeó. Yo solo me enteré por casualidad. Solo mira su cabello. ¿Qué hay de malo en teñirte el pelo? ¿Qué? Si te tiñes el pelo, ¿eres una puta? Si te tiñes el pelo, ¿eres un matón? Sunin preguntó. Los dos chicos se quedaron sin palabras. Oye, Sunin, no seas así. ¿Por qué te enfadas por nada? Te lo diré ahora mismo. Cuando me quiten la gasa, también me voy a teñir el pelo de amarillo. Sunin decidió. PFFT. Lo Niao estaba bebiendo agua y accidentalmente roció todo sobre la cara de Wang Sensen. Sunin podría haberse quitado la gasa hace mucho tiempo. Sin embargo, la señora Kai tenía miedo de que la cabeza de su bebé no pudiera sanar bien, así que lo había estado postergando. Cuando Sunin se fue a casa, le rogó que lo llevara al hospital para que le quitaran la gasa. Después de persuadirla y molestarla, la señora Kai finalmente accedió a llevarlo al hospital el próximo fin de semana. Sunin lo esperaba mucho. En los próximos días, verificaría todos los días si el villano almorzó o no. Cuando llegó a la conclusión de que, de hecho, estaba almorzando, Sunin se sintió aliviado. Planeaba darle a Zhou Juan el dinero del almuerzo una vez a la semana. El fin de semana, la señora Kai llevó a Sunin al hospital para quitarle la gasa. Después de que se lo quitaron, Sunin le preguntó en secreto al médico si estaba bien que se tiñera el cabello. El médico echó un vistazo a su herida y no se negó rotundamente. El doctor solo dijo que era mejor no teñirlo. En términos generales, esto significaba que estaba bien teñirse el cabello, por lo que Sunin se sintió aliviado. Tan pronto como salieron del hospital, Sunin envió a la señora Kai y encontró un peluquero para teñirle el cabello. El peluquero recomendó un tinte para el cabello más suave y Sunin estuvo de acuerdo. Unas horas más tarde, un chico guapo, soleado y rubio apareció en el espejo. El cabello rubio combinaba muy bien con su tez. Sunin no era naturalmente pálido, pero el cabello rubio hacía que su piel pareciera más pálida en comparación. Es más, descubrió que el cabello rubio le sentaba muy bien. Pensó que se vería avergonzado o tonto, pero en realidad resultó muy agradable a la vista. Luego, se fue a su casa y la señora Kai lo golpeó en el acto. Cuando Papazu llegó a casa y vio su cabello rubio, Sunin fue una vez más doblemente golpeado por los dos. Al final, Sunin tuvo que escapar a su habitación para salvar su vida. Al día siguiente, Sunin se disculpó durante mucho tiempo antes de que finalmente lograra persuadir a la señora Kai y Papazu. Lo hecho estaba, por lo que la señora Kai y Papazu lo perdonaron a regañadientes. El lunes, Sunin entró a clase con la cabeza llena de cabello rubio. Todos en el salón de clases se sorprendieron. Sunin, ¿qué diablos te pasó? Long Yao se acercó a él con incredulidad y extendió la mano para tocar su cabello amarillo. ¿Tú realmente te lo teñiste? Sunin miró a su alrededor y se jactó. El cabello rubio me queda muy bien. Luego, el rubio y orgulloso Sunin fue arrastrado a la oficina e interrogado por la maestra del salón. ¿Por qué te teñiste el pelo? La maestra de salón estaba desconsolada, como si Sunin hubiera cometido algún crimen atroz. Luego, comenzó a murmurar para sí misma. Efectivamente, no debería haberte puesto al lado de Jin Mingsen. Ahora mírate, te han descarriado. Al ver que la culpa se había trasladado a Jin Mingsen, Sunin se apresuró a negar. Señora Lee, no deberías decir eso. La profesora arqueó las cejas y sus ojos eran como cuchillos. Su expresión era cautelosa, como si ya hubiera colocado a Sunin entre los malos estudiantes en su corazón. Sunin no quería ofender a la maestra de salón. Si se ponía del lado malo de ella, muchas cosas que necesitaba hacer serían más difíciles en el futuro, así que suavizó su actitud. Señora, el color del cabello no determina realmente si un estudiante es bueno o malo. Quiero demostrar que, incluso si me tiño el cabello, sigo siendo un buen estudiante. ¿Es así? La maestra de salón se cruzó de brazos. ¿Cómo vas a probarlo? Estudiaré mucho y sacaré buenas notas en nuestros exámenes. Está bien, puedes demostrármelo en tu próximo examen, pero tienes que volver a teñirte el cabello a su color natural. Sunin puso una cara triste.
señora Lee, mi herida aún no se ha curado por completo. Ya era bastante arriesgado teñirlo una vez. Si lo vuelvo a teñir, podría infectarse. Entonces, ¿por qué te teñiste el cabello en primer lugar? Sunin explicó. Hace un par de días, escuché a alguien decir que las personas con cabello teñido son todos malos estudiantes. Las chicas son unas zorras y los chicos unos bravucones. Estoy muy enojado. No creo que la gente deba pensar así. El rostro de la profesora se puso serio. Jin Mingsen es un buen compañero de clase. No debería ser discriminado solo por su cabello. El rostro de la maestra se suavizó al escuchar sus palabras. No tienes que preocuparte tanto por Jin Mingsen. Sunin continuó. La última vez, otra persona me provocó y acusé falsamente a Jin Mingsen. Eso fue mi culpa. Quiero ser su amigo y llegar a conocerlo mejor. Al final, la maestra de la clase fue de buen corazón. Ella suspiró y cedió. Está bien. Después de decir eso, ella agitó su mano, ahuyentándolo. Al ver que ella no lo obligaría a teñirse el cabello, Sun infelizmente salió de la oficina. Cuando volvió a su escritorio, el pequeño villano a su lado lo miró con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Sunin se pasó una mano por el cabello rubio. Quería acercarse a Jin Mingsen, así que sonrió y dijo, soy como tú ahora. En el futuro, si alguien se atreviera a decir que los estudiantes con cabello teñido eran malos estudiantes, podría refutarlos con confianza. También necesitaba salir con buenas notas en sus exámenes. Entonces, puede probar que el cabello teñido no tiene nada que ver con las calificaciones y no tiene nada que ver con los malos estudiantes. Él les hará saber a todos que pueden dejar de mirar el cabello teñido de amarillo del pequeño villano y discriminarlo por eso. Vaya. El pequeño villano levantó las cejas. ¿Me estás copiando? Sunin respondió con otra pregunta. No puedo. El pequeño villano se burló y dijo, no somos iguales. Capítulo 8. Augusto el Fuerte. Al día siguiente, antes de que pudiera entrar al salón de clases, Sunin vio a un grupo de chicas de otras clases rodeando la puerta trasera del salón de clases. Estaban estirando sus cuellos con entusiasmo, tratando de ver bien el interior. Confundido, Sunin entró por la puerta principal del salón de clases. Una vez dentro, descubrió que sus compañeros de clase también estaban echando un vistazo en secreto a la última fila. Siguiendo su línea de visión, Sunin finalmente notó en quién se estaban enfocando. En la última fila, había un chico limpio y fresco con cabello corto sentado bajo la luz del sol. Antes, su cabello teñido de amarillo había sido muy largo y sus raíces habían ido creciendo. El color era desigual, lo que lo hacía parecer bastante desordenado y poco atractivo. Ahora, había cortado todas las partes rubias, dejando solo el cabello negro. Parecía una persona completamente nueva. Sin su cabello amarillo escandalosamente feo que cubría su rostro, los hermosos rasgos faciales del villano quedaron al descubierto para que todos los vieran. Tenía los labios rojos y los dientes blancos. Sus rasgos faciales eran llamativos y casi angelicales. No tenía un solo ángulo malo. Actualmente estaba mirando un libro. Sus largas pestañas negras revolotearon como alas de mariposa. Su piel era tan blanca como el jade. En ese momento, el primer pensamiento que cruzó por la mente de Sunin fue, resulta que el villano se ve pálido, no por su cabello rubio, sino porque es naturalmente así de pálido. Sunin caminó hacia su asiento junto al villano y se sentó, lo que provocó que las chicas a su alrededor se quedaran boquiabiertas una vez más. La imagen de dos chicos guapos pero con estilos diferentes era realmente demasiado agradable a la vista. Uno era alegre y guapo y tenía cabello dorado, lo que resaltaba su temperamento vivo y brillante. Toda su persona parecía un pequeño sol. El otro tenía cabello negro y ojos negros y rasgos faciales impresionantes. Parecía un príncipe de un drama, noble y elegante, fresco y limpio, si fuera posible juntarse con alguno de ellos. Era como si burbujas rosadas se hubieran juntado en el salón de clases del grado 7 clase 3. La secundaria era una época en que las chicas eran ingenuas y llenas de imaginación. Les gustaba ver dramas exagerados de ídolos del campus, y fantaseaban salvajemente cada vez que veían chicos guapos. Sunin especuló que todas las chicas estaban aquí para echar un vistazo al villano. Sunin sabía que el villano era escandalosamente hermoso, pero no sabía que un cambio de peinado tendría un impacto tan grande. Una vez escuchó a alguien decir que el peinado de una persona tenía un gran impacto en su apariencia, pero realmente no lo había creído. Ahora que lo estaba viendo con sus propios ojos, tenía que estar de acuerdo.
No había una sola persona más feliz con el nuevo peinado del villano que Sunin. Se había estado devanando los sesos sobre cómo convencer al villano de cambiar su peinado, pero, ahora, el villano ya se había adelantado y lo había cortado. Era obvio que el villano se cortó el cabello porque Sunin se había teñido el cabello de amarillo. Sunin se dio cuenta de que esta era la forma de lidiar con el villano. Si no quiere que el villano haga algo, puede imitarlo. Las chicas afuera de su salón de clases estuvieron dando vueltas todo el camino hasta que sonó la campana. Sunin echó un vistazo en secreto al villano. El villano pareció haber notado su mirada y lo miró con frialdad desde detrás de su libro de texto, que aún estaba apoyado entre ellos. Sunin rápidamente giró la cabeza y esperó a que el villano mirara hacia otro lado. Luego, en secreto lo miró de nuevo. Siguió haciendo esto durante la mayor parte de la clase. Al final de la clase, el villano estaba a punto de explotar de ira. Una pierna estaba abierta y comenzó a sacudirla. Levantó la barbilla y escupió. ¿Qué crees que estás mirando? Sunin notó un patrón. Cada vez que el villano quería amenazar o intimidar a alguien, siempre hacía esto: abrir las piernas y sacudirlas. Este gesto fue bastante rebelde y un poco grosero. Sunin no sabía de dónde lo había aprendido el villano. El villano probablemente pensó que se veía genial y amenazante, por lo que lo había practicado con seriedad. Sunin ya había descubierto cómo tratar con él, por lo que no estaba desconcertado. Copió la expresión del villano, una sonrisa torcida al estilo Chuni. En el mundo original de Sunin, este era el tipo de sonrisa más fácil de imitar. Extendió su pierna derecha y comenzó a sacudirla. Mientras sacudía la pierna, Sunin imaginó cómo debería verse en este momento y casi se ríe a carcajadas. Ja 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 ja. Como resultado, su escritorio y silla comenzó a temblar. El pequeño villano quedó atónito por un momento. Luego frunció el ceño y lo miró fijamente. Sunin levantó la barbilla y sacudió la pierna como si estuviera loco. El pequeño villano, ¿cómo podía tolerar esto? La dignidad del joven Chunibyogi problemático no podría aceptar esto. El pequeño villano sacudió sus piernas vigorosamente, rebotando competitivamente su pierna en el suelo. El sonido de sus pasos resonaba en el piso de concreto. Las sillas y los escritorios también vibraban. Tonterías, debes aguantar, no puedes reírte ahora. Sunin también sacudió su pierna con más fuerza. Los dos se miraron ferozmente, sus pies rebotando en el suelo como locos. Era tan raro como podía ser. La conmoción atrajo la atención del resto de la clase. Todos ellos miraban repetidamente a los dos, preguntándose qué estaban haciendo exactamente. Chen Xiaoyu tenía una buena relación con ambos. Bajo la atenta mirada de sus compañeros de clase, se acercó a ellos y les preguntó en voz baja: Sunin, Jin Mingsen, ¿pueden dejar de sacudir las piernas? Ambos la ignoraron. El alma Chuni del pequeño villano estaba echando humo. Si Sunin iba a reprimirlo, entonces lo confrontaría de frente. Los dos parecían expertos en artes marciales teniendo un enfrentamiento en una novela de Wuxia. En la cima de la ciudad prohibida, solo se tenían el uno al otro y sus habilidades para sacudir las piernas en sus ojos. Sunin realmente quería reírse, pero mantuvo la sonrisa torcida en su rostro. Él y el villano continuaron su combate de miradas. Quizás el aura de un enfrentamiento entre expertos era demasiado fuerte. Antes de que nadie se diera cuenta, el salón de clases se había quedado en un silencio absoluto. Todos miraban con gran expectación, aunque nadie sabía realmente lo que estaban esperando. Pero, por alguna razón, sintieron que hacer un sonido en este momento molestaría a esos dos. Mientras Sunin estaba teniendo esta extraña confrontación con el villano, pensó: si solo hubiera algo de música de fondo en este momento, entonces sería perfecto. Justo cuando este pensamiento cruzó por su mente, sonó el teléfono celular de uno de sus compañeros de clase. El tono de llamada era el tema principal de un popular programa de televisión de fantasía que se había estado emitiendo recientemente. La música era majestuosa, imponente y desgarradora. Esta canción pareció llevar toda la atmósfera a un clímax. Era como si hubieran llegado al último momento de una batalla decisiva, hasta que: hola. Mamá, la abuela está aquí. Oh, está bien, está bien. El tono de llamada se interrumpió y la voz del niño sonó en todo el salón de clases. Esta interrupción hizo que todos recobraran el sentido y se miraron consternados. Justo ahora, ¿qué estaban haciendo? Los estudiantes en el salón de clases parecían haber vuelto a la vida. Todos volvieron a hacer lo que estaban haciendo. Los que estaban haciendo la tarea volvieron a su tarea, los que estaban conversando volvieron a su conversación, y los que estaban jugando volvieron a sus juegos.
La interrupción parecía haber inclinado la balanza en la atmósfera. El pequeño villano de repente dejó de sacudir su pierna y le espetó a Sunin: «No me copies». Luego, apartó bruscamente su silla y se sentó derecho. El gran movimiento parecía estar declarando públicamente la ira en el corazón del pequeño villano. Ganó. Toda la persona de Sunin se sintió a gusto. Fue como finalmente publicar su artículo en la revista de investigación científica nacional después de meses de trabajo. O fue como un guerrero que finalmente derrotó al demonio y rescató a la princesa después de una serie de pruebas. «No te estoy copiando», Sunin dijo. «Lo aprendí de la televisión». El pequeño villano se quedó atónito por un momento. Luego, preguntó con recelo: «¿También ves a Augusto el Fuerte?». Esta vez, fue el turno de Sunin de quedarse atónito. ¿De qué estaba hablando? El pequeño villano de repente se dio cuenta de que en realidad había tomado la iniciativa de hablar con Sunin. Esto estaba demasiado fuera de lugar para él. Entonces, resopló y giró la cabeza. Luego, golpeó con dureza un libro sobre su escritorio y fingió leer. La atención de Sunin todavía estaba enfocada en Augusto el Fuerte, por lo que abrió un motor de búsqueda en su teléfono. El primer elemento que surgió fue la sinopsis de la serie de televisión. Sonó el timbre de la clase y la maestra de inglés entró en el salón de clases. Sunin distraídamente saludó al maestro. Después de volver a sentarse, escondió su teléfono debajo de su escritorio y continuó buscando a Augusto el Fuerte. Sunin ya podía ver qué tipo de espectáculo era este por la foto promocional de mala calidad y los peinados horribles de los años 2000. Sunin se preparó mentalmente. Augusto el Fuerte es una adaptación de una novela de fantasía del mismo nombre. Producido por Axax Studios, el espectáculo consta de extensas formaciones de batalla y hermosos paisajes. La trama cuenta la historia del protagonista, el joven Augusto el Fuerte. Puso todo su esfuerzo en cultivarse a sí mismo para salvar a su madre, que había sido capturada por el Rey Demonio. Al final, con la ayuda de sus amigos, derrotó al Rey Demonio y rescató a su madre. Sin embargo, fue en ese momento que descubrió que el Rey Demonio era en realidad su padre biológico. ¿Cómo elegirá actuar Augusto? Ah, bien, la sinopsis está bien. Sunin todavía tenía un poco de curiosidad por el programa, así que silenció su teléfono e hizo clic en el primer episodio. Apareció la ventana de video. Sunin saltó docenas de anuncios basura de juegos y el episodio finalmente comenzó a reproducirse. Sunin echó un vistazo a la cantidad de vistas que tenía el video. TSK. Por lo que recordaba, esta serie de televisión se estrenó hace varios años. ¿Cómo es que todavía tenía menos de 10.000 visitas? Seguro que era impopular. El aluvión de comentarios comenzó a saltar a través de la pantalla. No hubo muchos comentarios, y todos estaban asando uniformemente el espectáculo. Vine aquí para ver el infame temblor de piernas. Recomiendo empezar a ver desde el minuto 2:33. Sunin aceptó esta sugerencia y arrastró la barra de progreso del video a la marca de 2:33. El protagonista, Augusto, estaba parado en la ladera de una aldea al azar. Con una pierna extendida y la barbilla en alto, entrecerró los ojos y declaró: «Todos ustedes están pidiendo la muerte». Entonces, comenzó a sacudir las piernas. Sunin lo comparó con la habilidad de sacudir las piernas del pequeño villano. Resultó que realmente era jodidamente idéntico. Maldición, ¿el pequeño villano cree que es Augusto el Fuerte cuando sacude la pierna? Ja 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 ja. Toda la clase volvió la cabeza y miró a Sunin con horror. Sunin, la voz de una mujer enojada devolvió a Sunin a sus sentidos. Levantó la cabeza y descubrió que toda la clase lo miraba fijamente. Sus ojos prácticamente decían: «Estás jodido y mis condolencias». Inconscientemente giró la cabeza para mirar al pequeño villano y se encontró con la media sonrisa del villano. Incluso había un poco de deleite en sus ojos. Sunin hundió el cuello en los hombros y se levantó de su asiento. La maestra de inglés era notoriamente severa. Los estudiantes la llamaron en secreto abadesa Miejue. Si te atrapa ella, estás condenado. Incluso si logras salir con vida, la experiencia es suficiente para sacarte la mierda. ¿Dije algo muy divertido? La maestra de inglés empezó a interrogarlo. Sunin sacudió la cabeza como un sonajero. ¿Qué estabas mirando hace un momento? Yo no estaba mirando nada. Te preguntaré de nuevo, ¿qué estabas mirando? Al ver que la maestra de inglés se acercaba con un impulso aterrador, Sunin admitió la derrota y se entregó. Mi teléfono. ¿Fue muy interesante? Sunin rápidamente suplicó misericordia. Señora, me equivoqué. La maestra de inglés se acercó a él y sacó su teléfono celular del interior del escritorio. Luego, ella se lo entregó.
Desbloquéalo. Sunin lo desbloqueó a regañadientes y apareció la pantalla de video. ¿Augusto el Fuerte? ¿Estás viendo un programa de televisión en clase? La maestra de inglés encendió el volumen. Dentro del espectáculo, el choque de espadas y espadas había comenzado. El sonido de clang 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 resonó desde el pequeño teléfono celular. ¿Ya estás en el 15º episodio? Sunin, ya estás en 7º grado. ¿Por qué sigues viendo un programa de televisión tan infantil y aburrido? Sunin originalmente planeaba admitir su error y disculparse, pero, después de escucharla decir eso, no pudo permanecer en silencio. Se dio cuenta de que el villano aprendió su hábito de sacudir la pierna de esta serie de televisión. Mirando la trama del programa, no fue difícil entender por qué al villano le gustaba esta serie de televisión basura. Está bien decir que su hábito de sacudir las piernas es malo, pero no está bien menospreciar sus intereses. Sunin echó un vistazo al pequeño villano. El pequeño villano ya lo estaba mirando a él y al maestro, sus ojos serios. Sunin se dio cuenta de que esta era una buena oportunidad para repasar su favoritismo con el villano. Se arregló la ropa y dijo: «Maestra, puedes insultarme, pero no puedes insultar a Augusto el Fuerte». Para rescatar a su madre del rey demonio, Augusto el Fuerte pasó por muchas dificultades y peligros. Su espíritu fuerte e inquebrantable no es infantil ni aburrido. Vale la pena aprender de él. Sus palabras estaban llenas de convicción. La maestra de inglés se quedó atónita. Toda la clase quedó atónita. Incluso el pequeño villano, que había estado observando en silencio a los dos, quedó atónito. Sunin pudo leer 3 tipos diferentes de expresiones de las personas en el salón de clases. Profesora de inglés, ¿qué diablos? Sus compañeros de clase, idiota. Pequeño villano, ¿de verdad le gusta Augusto el Fuerte? En este momento, Sunin sintió que estaba parado en la cima del Himalaya, él contra el mundo. Tenía un sentimiento heroico de soy el número 1 del mundo y no me importa lo que pienses, soy fanático de Augusto el Fuerte. Incluso empezó a tener una sensación de compenetración con Augusto el Fuerte. Entonces, levantó una pierna, reveló una sonrisa torcida y comenzó a sacudir su pierna.